Gestación subrogada, maternidad subrogada, vientres de alquiler. El tema tiene varios nombres y la actriz y presentadora española Ana Obregón lo puso sobre la mesa. La protagonista de Ana y los 7, conductora del programa ¿Qué apostamos?, entre otros éxitos televisivos españoles que también se vieron aquí en Uruguay, fue noticia semanas atrás cuando anunció que había tenido un bebé mediante ese instrumento a los 68 años de edad. La gestación subrogada es una técnica de reproducción asistida donde una mujer lleva en su vientre al hijo de otra persona. La utilizan, por ejemplo, parejas homosexuales, mujeres que no pueden gestar ellas mismas por problemas médicos y otras que podrían, pero a las que no se les puede garantizar un embarazo sin riesgo. También hay casos de famosos que la han empleado para tener hijos estando, por ejemplo, solteros. Ricky Martin, Cristiano Ronaldo, Marley y Luciana Salazar en Argentina, por nombrar algunos. Dado que el proceso es ilegal en España, Obregón tuvo que desplazarse a Estados Unidos para poder realizarlo. Allí la gestación subrogada está permitida en algunos estados como Florida. Su caso es más complejo porque la bebé ni siquiera es en realidad biológicamente su nieta. El único hijo de Obregón congeló su esperma antes de fallecer en 2020 y ella ha explicado que para él tener un hijo era su última voluntad. Pero lo tomamos como disparador porque varios debates surgieron a partir de estas noticias, no solo en España, sino en el resto del mundo hispano. ¿Qué ocurre en nuestro país sobre este tema? Bueno, la ley 19.167 de reproducción humana asistida, promulgada en 2014, habilita la gestación subrogada para mujeres que no puedan gestar debido a enfermedades genéticas o adquiridas. Se puede acordar la subrogación con familiares de hasta segundo grado de consanguinidad y está expresamente prohibido que haya dinero de por medio. Sin embargo, según datos del Ministerio de Salud Pública difundidos por El Observador, desde 2014 solo hubo 11 solicitudes de gestación subrogada y únicamente se aprobaron 2. Con el objetivo de ampliar la cobertura, en el Senado se está estudiando un proyecto de ley que ya fue aprobado por la Cámara de Diputados en diciembre. Lo presentó Daniel Peña, representante del Partido de la Gente, y extiende la maternidad subrogada hasta el 4º grado de consanguinidad, es decir, primas, sobrinas o tías. Ese proyecto se aprobó casi por unanimidad, pero no ocurre lo mismo dentro del movimiento feminista, donde este asunto, los llamados vientres de alquiler, causan división. La proclama, de hecho, en el acto del 8M, se pronunció en contra de este proyecto de ley que señalaba recién, pero no todas las organizaciones feministas están de acuerdo en ese punto. ¿Les parece si profundizamos en este tema? Para eso estamos recibiendo aquí en estudios a Lilian Abrasinska, fundadora y directora de Mujer y Salud en Uruguay, de MISU. Lilian, ¿qué tal? Un gusto recibirte. ¿Cómo estás? Un gusto. Muchas gracias por la invitación. ¿Le llamó la atención de alguna forma el caso este de Ana Obregón? ¿Le parece que plantea una discusión interesante? ¿Lo siguió? No lo seguí. En realidad estoy un poco sorprendida de por qué, ¿no? Cómo salta nuevamente en distintos lugares el tema de maternidad subrogada y realmente vuelve a polarizar a favor o en contra las cuestiones sin poder profundizar un poco más. Un debate que es de larga data y que llama la atención cómo sus debates son episódicos en torno a un escándalo, pero luego después no sabemos mucho. Nunca se entendió muy bien, desde MISU nunca entendimos muy bien por qué reflotaba el Partido Colorado este proyecto ampliando quién habilita para maternidad subrogada. Fuimos a ver los datos y no se ha utilizado el Partido de la Gente fue, ¿no? Daniel Peña del Partido de la Gente. Daniel Peña del Partido de la Gente, perdón. No entendemos por qué, porque además ni ha sido un debate desde entonces. Su forma de dirimirlo da cuenta de una característica de ese periodo legislativo y que son leyes de muy mala calidad, que cuando vos las lees te das cuenta que son contradictorias en sí mismas, dicen defender alguna cosa, tienen un alcance, pero después en el medio las emparchan porque se dan cuenta que se agilizaron otros derechos, como fue el matrimonio igualitario, con lo cual, si uno lee la de reproducción asistida, está dedicado a parejas heterosexuales con problemas de no poder fecundar, ¿no? O no poder embarazarse.
Después quedó que había matrimonio igualitario, entonces también las parejas gay habían adquirido derechos, claro. y entre otros derechos el de reproducirse. Entonces ahí hay como un parche de que sí, varón solo podría y no sé qué. Y después se da esta solución que la restringen estrictamente a lo familiar. En ese momento pedimos razones por las cuales esto, en qué se basaba y en qué se evidenciaba. Y la razón es un supuesto que tampoco es comprobable, y es que en las familias no hay intereses económicos o de transacción financiera para algunas cosas, cuando sabemos que justamente suelen ser uno de los problemas familiares más habituales, ¿no? Los problemas económicos. Pero si salimos por un minuto de la coyuntura, en líneas generales, ¿es un debate que le ha interesado, que se da en el movimiento feminista o los movimientos se inscribe feministas? dentro de lo que particularmente Miso trabaja, que es el campo de derechos sexuales y derechos reproductivos como dos dimensiones de los derechos humanos que justamente tienen que ver con la autonomía de los cuerpos, la libertad de la decisión y la diversidad de expresiones, identidades y orientaciones sexogenéricas que hay en el mundo. Y en función de eso, cómo tenemos que cambiar la realidad que durante años ha tenido una sociedad muy moralista en el campo de la sexualidad y los cuerpos, ha impuesto un modelo heteronormativo que justamente fue el que se discutió en la década de la agenda de los nuevos derechos humanos que Uruguay transita, y que generalmente tiene problemas en cómo Uruguay lo resuelve. Y esto lo hemos visto sistemáticamente en muchas de sus legislaciones, que tiene que ver con una tradición uruguaya que es la intervención sanitarista de cualquier situación que pueda estar vinculada al campo de la salud. Entonces, todas las leyes que en Uruguay se han hecho de avanzada tienen la de identidad de género, tiene un fuerte componente de intervención estatal, sanitarista y tutelante. Y esto ha sido parte de la discusión. Ahora, cuando se discute en los 90, yo me acordaba ayer, ¿no? Alberto Cid fue uno de los senadores del Frente Amplio que más impulsó el debate sobre técnicas de reproducción asistida en el país, fundamentalmente por dos cosas. Una, por la desigualdad económica, o sea, solo podían acceder a estas técnicas quienes tenían gran poder adquisitivo, porque siempre fueron muy caras, no reguladas por el mercado y dentro de una industria médica vinculada a la reproducción que desde el movimiento feminista siempre hemos cuestionado. El cuerpo de las mujeres es uno de los espacios de negocio donde también el mundo médico hace plata con los requerimientos en salud sexual y reproductiva. Este ha sido uno de los ejes. La tensión entre acceder a la tecnología para poder realmente satisfacer requerimientos o problemas o dificultades en el campo de la reproducción, al mismo tiempo que acotar el interés comercial en relación a todos los temas que están vinculados a esto. Nosotros hemos peleado mucho, por ejemplo, por el parto a elección, que se tenga que pagar más de $1.000. Está el profesional que te controló durante todo el embarazo para que esté en el momento del parto. Es una de las cuestiones de lucro inexplicables. Colocarse un DIU es lucrativo, ¿no? Todas las técnicas que generalmente pueden mejorar y además el control propio sobre qué decidir, siempre están muy mediadas por múltiples intereses. Entonces el debate en esos tiempos era cómo garantizar acceso universal a algo que tiene que ver con la realización de un derecho, como es el derecho a reproducirse, al mismo tiempo que la discusión era sobre los gametos, cuándo empieza la vida. No nos olvidemos que esto ha estado siempre imbricado con el debate sobre aborto, ¿no? O sea, el tema de las técnicas de reproducción asistida donde coinciden es qué se hace con el material que se fecunda extracorporalmente, ¿no? La fecundación asistida tiene que ver con eso, porque después hay una sobrevida de embriones que no se implantan. Esa discusión ha atravesado los mismos debates que hemos tenido en torno a aborto. Pero en ese contexto entonces de reproducción asistida es que esta aparece como una de las técnicas, pero que en aquel momento no fue de las más debatidas. Es que en ese momento la técnica queda justamente en un debate que no se hace público, sino se resuelve en comisión legislativa. Y la resolución queda muy entre paredes y cuando ya sale al debate de Cámara ya estaba resuelto en comisión y se da la aprobación.
justamente con esto, ¿no? Pueden ser, además si vos lo lees la ley, dice, puede ser hermana o segunda familiar consanguíneo de la mujer que no puede, ¿no?, en su pareja portar un embarazo. Pues esto queda, ¿qué pasa con los varones solos? Que también lo habilita la ley, y qué pasa por las parejas gay, porque esa es una limitante real, ¿no? La capacidad de gestar es lo que hace que quienes no tengan esta capacidad tengan que estar mediados. Esto le pasa a cualquier varón heterosexual, ¿no? Para tener un hijo tiene que mediar con la negociación de una mujer o un cuerpo con capacidad de gestar que lo medie. Bueno, este debate tiene que ver con varias dimensiones de esto. Y muchas veces tomarlo moralistamente, ¿no? De que solo impacta porque sos pobre y te van a comprar para esto, bueno, esto se inscribe. Bueno, ese siempre es como lo primero que salta, ¿no? ¿Qué es lo que plantea el tema de el vientre subrogado, el alquiler de vientres? Es eso, ¿no? Pensar en esa situación que puede darse de desigualdad entre una mujer que lo hace por necesidad, ¿no? Y las legislaciones que hay en términos normativos siempre garantizan el que haya consentimiento de todas las partes. Y además hay distintas posiciones, ¿no?, donde quien pone su cuerpo para gestar ese embarazo no puede aportar el gameto, porque lo que tiene que quedar claro es la diferencia de filiación. Claro. ¿No? Entonces, ahora yo te voy a decir que lo más avanzado que he leído en este campo es lo que acaba de aprobar Cuba, ¿no?, en términos de código de familia, donde además pasa por un referéndum popular, y este debate tiene que ver con las distintas formas de familias, de maternidades, de paternidades, de bueno, hay una discusión filosófica de si tener un hijo, por ejemplo, es un derecho o un deseo, ¿no? Bueno, forma parte bueno, eso es muy difícil de diferenciar, porque aun cuando estás en el proceso, cuánto es deseado, cuánto es mandato, cuánto es producto de una negociación, cuánto es producto de una frustración. Yo hacía talleres que le preguntaba a la gente, ¿para qué tenés hijos? No por qué, porque es por amor, por descendencia, porque quiero, porque es mandato. ¿Para qué? Y muchas veces el tras del para qué hay razones muy mezquinas. Hay razones muy frustradas. Hay cuestiones que no tienen en cuenta para nada que vos estás trayendo un nuevo ser al mundo, que tiene autonomía, que tiene libertad, y que además vos vas a tener que acompañarlo junto con tu entorno y toda la sociedad en su conjunto para que se socialice, porque, bueno, es el tema, ¿no? Los humanos necesitamos mucho tiempo de acompañamiento para poder tener, ¿no?, una sobrevida en calidad. Entonces, por lo tanto, también atrás de esto, y esto lo hemos planteado siempre, ¿qué hay en la compulsión de tener un hijo con mis genes? ¿Qué hay atrás de eso? ¿No? Y esto también hay que conversarlo, más allá de que también existe, y esto lo hemos peleado y consagrado, el derecho de cada persona y de cada pareja a decidir si quiere o no quiere tener hijos, cuántos, con qué espaciamiento y en qué condiciones. Entonces, esto forma parte de los debates que a nosotras nos interesan. Esto forma parte de las dimensiones, primero, de no se puede debatir esto en los términos tradicionales de una familia compuesta por madre, padre, hermanos, todos en armonía, solidaridad. Esto, ojalá fuese así, pero no lo es. Yo lo decía en la introducción, ¿no? Es un debate que también a los movimientos feministas no hay consenso en ese sentido, ¿no? Hay al revés. Usted señalaba lo de la libertad del cuerpo, ¿no? Y hay quienes defienden en ese sentido que la mujer que alquila su vientre sabe y tiene no lo alquila, y esto es un problema. Cuando se usan términos que no corresponden, jurídicamente no puede, en la ley uruguaya y en muchas, no puede haber valor comercial, por lo tanto no hay ningún tipo de alquiler. Es un acuerdo ético. Lo mismo que no se subroga un vientre, es una persona que en toda su integridad toma la decisión de realmente embarcarse en transitar por un embarazo, sabiendo que el destino es
que lo que nazca, que quien nazca no va a tener vínculos, salvo que vos hagas un acuerdo con quien están en ese proceso. Entonces, también sí, muchas veces... Ahí tenemos que enmarcarlo capaz, ¿no? Hay países donde sí, efectivamente, esto es... una negociación comercial y hay una industria atrás, una industria hasta turística, ¿no? Porque implica ir de un país a otro, hay intermediarios intercediendo ahí como agencias intercediendo. Y distinta a la situación a nosotros en nuestro país, que se llama por solidaridad, ¿no? Quiere decir, vinculado a ese grado de familiaridad, pero pensando en esa mujer que seguramente, o esa pareja que por una situación biológica. En realidad no lo puede. Sabemos por esto. No hemos tenido ningún caso en Uruguay que nos permita ni siquiera indagar cuál puede ser el problema, ¿no? de la situación. Eso claro. Es lo más absurdo. Bueno, empezamos a discutir cosas y uno no sabe ni por qué llegó, ni por qué se tomó la iniciativa. No se puede legislar, esto es una prédica que hemos tenido en MISU desde hace muchos años. Nosotros condicionamos a que debería haber política pública basada en evidencia y la legislación debería ser basada en legislación comparada y en función de los debates que tengan que ver con datos, para evitar los sesgos, porque no todo puede ser ideologizado. Entonces, en ese sentido, este es un típico ejemplo donde no entendemos. No hubo un problema, no saltó ninguno de esos escándalos que vos decís en Uruguay. Sí los tenemos vecinos y los consumimos por la tele, ¿no? Uno de los casos es el de un famoso conductor argentino y que acá tiene alta... ¿no? Audiencia sí, cuando lo ven. Entonces, el problema es cuando nos caen simpáticos, cuando hay... ¿no? O sea, ¿por qué estamos debatiendo con esto? ¿Hay un problema en Uruguay? No lo hay. ¿Por qué se cambia Peña esta cuestión de llevar a la cuarta consanguineidad del vínculo? No lo sabemos. Nada está basado en evidencia, puede ser porque le pareció, alguien le preguntó. Sé que hay institutos, hay 3 lugares en el Uruguay donde se pueden hacer, uno es público y 2 privados. Le propongo que hacemos una pausa y enseguida hablamos de eso, de claro. Por qué acá en Uruguay, entonces, repasar qué pasa con los datos, qué experiencias, qué pocas y nulas experiencias se han dado, qué tienen desde MISU y bueno, y cómo podría, qué experiencia internacional, entonces ya mencionaba lo de Cuba, enseguida profundizamos en eso, a ver qué implica, cómo se ha implementado allí. Gracias. Hoy estamos hablando de gestación subrogada. Se puso en discusión por un caso internacional, el de la actriz y presentadora española Ana Obregón, pero también se debate en nuestro país, donde un proyecto de ley que amplía la regulación al respecto se aprobó en diciembre en diputados. La terminología es discutida porque acá a veces le decimos vientres de alquiler y nosotros decíamos recién en la legislación uruguaya claramente no es porque no establece una remuneración económica, pero a veces es gráfico para entender de qué estamos hablando, para que se entienda el concepto, hay que ir a la explicación después en detalle, como estas aclaraciones que hacíamos, ¿no? De las diferencias que hay en torno incluso a esta temática. Pero, bueno, ¿por qué es un tema polémico? ¿Cómo es la regulación uruguaya? ¿Cómo se podría mejorar? De eso estamos hablando con Liliana Brasinska, directora de MISU, Mujer y Salud en Uruguay, activista feminista. Lilian, recién mencionaba, bueno, el hecho de primero, ¿por qué? Decíamos, yo citaba, se solicitó 11 veces, se terminaron aprobando solo 2 casos, ¿no? De vientre subrogado, pero tampoco hay mucha información al respecto, ¿no? No, yo lo que hemos visto revisando un poco, cuando nosotros desde MISU, desde el observatorio de MISU, hemos pedido acceso a la información, no hay dato oficial sobre esto. Esto es manejo del Fondo Nacional de Recursos, porque justamente por ley, ¿no? Se puede acceder a las técnicas después de una serie de condiciones y por cuestiones muy condicionadas, ¿no? Cuando preguntamos a la comisión que se conforma por ley en el ministerio, la información que se da es que en todo este tiempo tuvieron 2 solicitudes. Una fue aprobada, pero después hubo un aborto a las 14 semanas y por lo tanto no siguió el proceso. Y el otro que autorizaron, no saben qué pasó.
Y cuando se le preguntan a las clínicas que lo pueden hacer, una de sus directores, Bozano, que ha sido un médico que ha estado en el debate desde siempre, cuando se instala por la década de los 90, lo que plantea es que la limitación de quién puede, ¿no?, subrogar, digamos, es muy, muy estrecha, y que algunas solicitudes que habían tenido era para que subrogara una amiga o una pariente más lejana o algo por el estilo, y que entonces lo que hicieron fue derivar a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos, mientras des con el precio, paga. Quiero decirles que cada una de estas técnicas, cada prueba, digamos, sale más de $5.000, ¿no? O sea, son pruebas caras, son técnicas caras, y muchas veces justamente requieren de varias, ¿no? La de inseminación artificial o de la fertilización asistida, donde se fecunda afuera y después se instala el embrión. Bueno, tienen alto porcentaje de fracaso, ¿no? O sea, y no deja de ser una cuestión sensible. Por eso siempre a mí me parece que estas cuestiones hay que preocuparse siempre de entender a cuántas personas, cuando vos hablás, le está afectando lo que vos estás hablando. Bueno, por eso preguntaba lo del... Entonces eso es lo sorprendente. No hemos tenido un seguimiento, no ha habido una demanda, no ha habido un sobregasto del Fondo Nacional de Recursos, porque Alicia Ferreira, que hasta el 2020 fue la directora, no habían tenido desde 2015 ninguna solicitud sobre maternidad subrogada, sí sobre técnicas de reproducción asistida. Por lo tanto, bueno, es importante verlo esto entonces en perspectiva. O sea, no se hace turismo en cuestiones de salud. Esto siempre sí lo enfatizamos mucho, porque cuando uno tiene requerimientos en salud, lo ves en otro campo, no hablas de turismo para ir a atender cáncer, ¿no? En esta cuestión de la reproducción asistida, el problema que hay es esta dosis de comercialización, esta dosis de mercantilización de un requerimiento. Estas cuestiones que no puedo acá y voy a otro país, en ese país no me importa si son indígenas. Ucrania era un país que hasta antes de la guerra, ¿no? Era lugar para recibir mujeres. Entonces ahí también hay que ver cuáles son las condiciones de vida y de respeto de derechos humanos de las poblaciones más pobres, más vulneradas, más requeridas, porque si no, que vos hipercontroles en un país. Pero yo decía, ahora Cuba, que tiene un código de familias que es muy interesante, y le agradezco mucho a la embajadora de Cuba en Uruguay, porque cuando se plantea este debate me manda el documento entero del código de familias, y es muy interesante porque justamente inscribe esto en un debate mucho más amplio sobre las realidades de familia, ¿no? Cómo hoy convivimos en sociedad, cómo ejercemos maternidades y paternidades que no son estrictamente las biológicas. Es más, muchas veces justamente las biológicas son las que a veces no son las más irresponsables en términos de cumplir con el rol de socialización, protección y atención a las infancias y a las adolescencias a cargo. Entonces, a mí me parece muy interesante y plantea este tema en términos de solidaridad gestacional, en términos de cambiarle el concepto comercial de que compro cuerpos para satisfacer una demanda, porque en este contexto, lamento decir, no hay ley que vaya a poder evitar la explotación, el trato, el tráfico y la delincuencia en torno a lo que ha sido siempre, lo que son órganos. Ahí capaz que lo dijimos al pasar, pero para usted, o sea, el hecho de que acá en Uruguay se prohíba la comercialización no quiere decir que no se dé en la familia, ¿no? Porque lo que se habilita es con un rango de consanguinidad estrecho. Por más que se amplíe, no se va a habilitar la comercialización, no se va a habilitar la plata de por medio, pero lo que dice es imposible de fiscalizar. O sea, y ¿cómo después sé hay después que ver sí, no? cuál es, claro, y hay que ver después, porque siempre hay que pensar que todo esto es para que nazca una persona. Y lo que hay que velar es por el bienestar de esa persona que van a ser. Por lo tanto, también hay que velar la identidad de esa persona, cómo va a estar asimilada cuando tu tía puede ser la madre biológica, que no es la madre biológica porque su gameto no está implicado, pero sí toda la gestación fue a cargo. O sea, ya es complejo en procesos de adopción. Cuanto más esto. En esto, y si lo seguimos hablando en un concepto de familia del siglo XVII,
No vamos a hacer más que escandalizarnos cada tanto, no entender que tenemos marcos normativos, no saber a quién protege y además no saber a qué problema está efectivamente enfrentando. ¿Y qué diferencia tiene con lo que planteaba de Cuba, como para tener en cuenta qué aspecto cambia? Creo que nos debemos como país todo un gran debate sobre familias, sobre responsabilidades, sobre cuidados, o sea, esto en un contexto mucho más amplio, ¿no? Es esto, ¿no? Habilitar y facilitar la adopción. Si no garantiza derechos de esos niños que están bajo supervisión del Estado, perdónenme, pero estos niños no están para satisfacer el mercado de familias. Es cambiar la óptica en la que vos planteás esto. Si solamente estas técnicas van a ocupar a mujeres pobres, indígenas, que no tienen otra forma de ganarse la vida y que por 3 chirolas, ¿no?, van a desgastarse en un embarazo, porque eso también hay que ver estas otras cuestiones. Esto va a estar mal para que las traigan a un servicio doméstico bajo situación de explotación. O sea, ¿qué vamos a hablar? ¿Solo de los cuerpos cuando está involucrada la reproducción o vamos a hablar en general sobre la comercialización y el uso, ¿no?, abusivo de cuerpos descartables en esta sociedad? El tema es amplísimo, el tema es complejo y por eso cuando saltan estas cuestiones así, que nadie entiende muy bien y vas en profundidad y van a clichés que no dan cuenta de la realidad, al mismo tiempo que estamos discutiendo después otras cuestiones como, ¿no?, corresponsabilidad de la crianza, tutela de hijos, siempre viviendo en un mundo que no habla de la realidad, que no habla de los datos, que no habla de la evidencia, sino del deseo de cómo quisiéramos las cosas o del propósito, ¿no?, de tu concepción de cómo deberían ser las cosas. En este campo de derechos sexuales y de los derechos reproductivos es uno de los campos más interpelantes, lo es para el propio mundo de los derechos humanos, ¿no? Quienes muchas veces defienden derechos humanos en otros campos, que tienen muchas veces concepción religiosa, ¿no?, en relación a derechos humanos. Este mundo de los cuerpos, las sexualidades, la reproducción asistida, hacia dónde va la reproducción humana, los requerimientos de personas que no estaban reconocidas en sus derechos, como es todas las personas de la diversidad sexual, el entender que hoy no son solo mujeres las que mantienen la capacidad de gestar, ¿no? Hay personas trans que siguen manteniendo su capacidad de gestar y tienen derecho a reclamarlo. En este mundo tan diverso y complejo, volvemos a la discusión de si se puede o no se puede, cuando en realidad se hace. El tema es cómo se va a regular, cómo se va a acceder, qué se va a defender. En esta propuesta de Cuba te decía, quien solidarizó gestando no lo puede hacer más de una vez. Justamente. Para evitar eso. Lo que tiene, no puede haber ningún tipo de vínculo comercial, sino en el acuerdo, todo lo que significa los gastos de transitar por un embarazo, y eso sirve para todos los casos, donde deberíamos realmente ver el costo que significa gestar y transitar por un embarazo para darse cuenta que no es solo una cuestión de alquilar. Esto implica muchas cosas, por eso tiene que tener acompañamiento psicológico, por eso tiene que tener acuerdos claros, ¿no? Porque sí, vos podrás, incluso mucha gente que empieza su embarazo pensando que va a dar en adopción, después no lo hace. O quien quiere un embarazo y piensa tener un hijo, después se da cuenta que no puede tolerar esa maternidad, que era más impuesta que deseada. O sea, es un campo complejo y que requeriría pensarlo siempre de manera mucho más integral y no fragmentada y no en base a supuestos que no obedecen a ninguna realidad a la cual estemos respondiendo, teniendo situaciones graves que requieren respuesta y no las estamos dando. Liliana Abrazinskas, directora de MISU, Mujer y Salud en Uruguay, activista feminista. Gracias, Liliana, un gusto como siempre. Gracias a ustedes. Gracias por la invitación.